envío un gran saludo a todos los participantes de este 6º Congreso de Economía Regional en mi querida Corrientes y un agradecimiento muy grande para los amigos del Club de la Libertad por haberme invitado como una conferencista a distancia en este magno evento. Nos reúne acá en este día para conversar sobre las reformas estructurales. Perú es un país que podría ser tomado como ejemplo por sus buenas prácticas y también desechar las malas prácticas que ha mantenido durante los últimos años. En este último siglo, Perú ha destacado del resto de los países de América Latina por dos motivos. Número uno, porque ha tenido un crecimiento bastante importante y bastante rápido, gracias a sus políticas de libre mercado. Su economía ha crecido mucho más rápido que en los otros países, y un ejemplo de ello es que mientras que el 55% de la población era pobre al 2001, hoy solo es pobre el 20.5% de la población. En segundo lugar, a pesar del rápido progreso de este país, las encuestas demuestran a un ciudadano completamente en desacuerdo y completamente que desprecia de una manera inusual a su clase política y a la democracia. Sin embargo, y a pesar de ello, de este descontento con nuestra clase política, ha preservado la estabilidad económica. Pero para tener esta estabilidad actual, el Perú tuvo que afrontar grandes y fuertes reformas. Es importante para explicar un poco el crecimiento que hemos tenido hasta el momento y remontarnos hacia finales de los 80 con una crisis generalizada al terminar el gobierno del expresidente Alan García Pérez. Hiperinflación, terrorismo, crisis sanitaria, recaudación insuficiente, deudores, estábamos cortados de las instituciones crediticias internacionales, declarados inelegibles para el Fondo Monetario Internacional y los precios subiendo de una manera tal que los jóvenes actuales no lo comprenderían. Un día los precios estaban el precio de las cosas estaba en un determinado monto y al día siguiente subían al 50%. Fue realmente una época de caos. Para 1990, la deuda externa peruana ascendía a 16.720.000 millones de dólares. Según cifras del Banco Central de Reserva, la inflación durante el primer mandato de Alan García Pérez llegó a 2.178.482%, estadística solamente superada en el mundo por Venezuela con Maduro. Es en esta situación que se dio una campaña electoral siguiente peculiar. Un candidato del APRA, del partido de gobierno, muy debilitado, que en ese momento era Luis Alva Castro. Luego el candidato liberal, el escritor venido a político Mario Vargas Llosa, y por otro lado un outsider, Alberto Fujimori, profesor universitario. Mario Vargas Llosa propugnaba un cambio económico fuerte llamado el shock de Vargas Llosa. Por su parte, Alberto Fujimori hizo una campaña en contra de ese shock, una campaña asustando a la gente y proponiendo el no shock. Cuando Fujimori finalmente es electo después de un balotaje, se da cuenta de que es imposible manejar el país. No había caja, no había reservas, no había crédito y no había manera de parar la inflación. Entonces
no le queda más chance que aplicar el plan de gobierno y el plan económico, sobre todo de Mario Vargas Llosa. En los primeros 3 años de la era Fujimori, pasamos de un estatismo a un régimen de libre mercado. Y no porque Fujimori fuera un liberal precisamente, sino porque no tenía muchas chances. Las empresas públicas acumulaban muchas pérdidas, eran totalmente inviables. El nuevo gobierno siguió las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y el 8 de agosto de 1990, el presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía en ese tiempo, Juan Carlos Hurtado Miller, a través de una cadena televisiva, anunció la reestructuración económica del país, lo que todos los peruanos posteriormente llamaríamos el Fujishock. Esta medida de gobierno permitió controlar la inflación, pero provocó algunas otras crisis como la devaluación de los salarios de la mayoría de la población. Era la primera de muchas reformas liberales que dieron resultado al final del camino. Las reformas produjeron la eliminación del control de precios, y el posterior cambio de la moneda, del INTI al nuevo sol, que equivalía a 1 millón de INTIs. Yo aquí les quiero contar que cuando yo era niña, en esos tiempos era pequeña, estaba entre mi primera década o inicios de los 11, 12 años, mi papá a veces llegaba a casa con unos sacos enormes llenos de dinero. En ese tiempo éramos 2 hermanos y nos mirábamos con los ojos que nos brillaban y decíamos, ¡wow! Somos millonarios. Y todas esas sacos, esas bolsas enormes de dinero, que eran 200, 300 dólares. Así de devaluada estaba nuestra moneda en la época de Alan García. Pero retomemos el gobierno de Fujimori. A partir del ajuste económico de 1990, se redefinieron las funciones del Estado y el mercado asumió un nuevo y principal rol en la economía del Perú, siguiendo con las recomendaciones del Consenso de Washington, que proponía una reforma tributaria, una rigurosa disciplina fiscal, la liberación financiera y comercial, el establecimiento de un tipo de cambio. También, al igual que Argentina, en la época kirchnerista teníamos el dólar, el tipo de cambio, 2 tipos de cambio, el del paralelo y el dólar MUC, antes, el mercado único de cambio, lo que era equivalente al dólar blue. También se procedió a la eliminación de las barreras de las inversiones extranjeras y a la privatización de las empresas. Entre el 91 y el 98 se procedió a las más importantes privatizaciones. Las principales empresas que fueron privatizadas fueron las empresas mineras, las empresas de telecomunicaciones y las de comercialización. Estas privatizaciones fueron muy exitosas en su momento, entre otras reformas importantes. Si bien llegó a estabilizar la vida económica durante este gobierno y permitió la reinserción del Perú en el sistema financiero mundial, así como la privatización de las empresas nacionales en manos de extranjeros, también se ocasionó despidos masivos de obreros y trabajadores de las instituciones del Estado. Por supuesto, son los daños colaterales que siempre hay. También se suprimieron las protecciones a la industria peruana ineficiente. En consecuencia, se redujo al mínimo la actividad sindical, algo que suena muy opuesto a la que sucede en Argentina. En Argentina los sindicatos son muy poderosos económica y políticamente. En Perú, a partir de Fujimori, decrecieron en fuerza y se vive en una mejor y mayor paz. No quiero decir que la agrupación sindical
sea opuesta a las políticas liberales, pero la delincuencia sindical sí lo es. Siempre existió una fuerza laboral informal en Perú, pero en el gobierno de Alberto Fujimori esta fuerza aumentó. El peruano es creativamente informal. Sin embargo, esta fuerza informal, laboral informal, salvó al Perú económicamente. Ya les he mencionado anteriormente que muchos peruanos que laboraban en instituciones públicas y en empresas subsidiadas por el gobierno quedaron fuera en la calle. Entonces no les quedó otra que incorporarse en la fuerza económica informal. Sin embargo, en los tiempos actuales la informalidad es un problema en el Perú, porque el Perú es un país ahora moderno y no podemos tener todo un sector de la economía que no paga impuestos a la renta, que no cumple con los arbitrios ni con las leyes laborales mínimas, que no tiene seguridad ni posibilidades de financiamientos ni créditos bancarios, lo que a su vez les impide crecer, pasar de la etapa de microempresa a mediana empresa. Este problema aún es un problema no resuelto en el país, pero en su momento ayudó al Perú a salir del hoyo. Alberto Fujimori gobernó al país como un autócrata entre el 90 y el 2000. Historia que ya muchos o casi todos conocemos. Tuvo que renunciar por fax desde Tokio, Japón, por una ola de denuncias de corrupción que se vinieron. Pero es cierto que redujo y controló la inflación, y también redujo al movimiento senderista, que en esos tiempos estábamos acostumbrados a las bombas, a los secuestros, a los asesinatos. Se vino la pacificación. Sin embargo, dejó un legado de corrupción sistemática y a un país políticamente dividido. El fujimorismo representa algo profundo en el Perú. El capitalismo popular, la economía informal y la idea de que las reglas deben ser manipuladas en lugar de respetadas. Los gobiernos que sucedieron al de Fujimori han mantenido más o menos las políticas en materia económica, lo que ha permitido una cierta estabilidad. Sin embargo, no se hicieron reformas profundas, o en todo caso fueron solamente avances muy tímidos. Y por eso la expresión de que nosotros avanzamos en piloto automático. Entre el 2001 y el 2006, durante el gobierno de Alejandro Toledo, la economía creció en un 4.8% como promedio anual. El contexto externo fue muy favorable, debido al boom de los precios de los metales asociado al crecimiento de China. Durante el segundo gobierno de Alan García, entre el 2006 y el 2011, sí señores, los peruanos volvimos a votar por Alan García. La economía creció como promedio anual en 6.9%, como resultado de una disciplina macroeconómica interna y la continuación del auge económico externo. Esta vez el presidente aprista reivindicó algunos de sus errores pasados, pero no quedó exento de corrupción tampoco. El gobierno de Humala logró un crecimiento de 4.2% como promedio anual entre el 2011 y el 2016. Esta cifra es alta si consideramos que el entorno económico externo cambió desde 2011, año en que comenzó una desaceleración económica mundial. Y si tenemos en cuenta también las tendencias socialistas del expresidente, que por suerte no se hicieron evidentes en el plano económico ni social. Ahora bien, el quinquenio Kuczynski-Vizcarra se ha visto ensombrecido por un completo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso.
Contrario a ello, el ratio de pobreza a fines del 2018 descendió a 20.5%. A pesar de que las cifras parecen favorecernos, el milagro económico peruano se ha venido desvaneciendo. Desde el 2013, el crecimiento se ha desacelerado bruscamente. Sin embargo, varios grandes proyectos de minería y riego están estancados. El presidente actual, Martín Vizcarra, ha bloqueado a una actividad minera o una mina y ha demostrado ser un administrador pobre. El riesgo ahora es que la política afecte a la economía. En el 2017, el crecimiento fue de 2.7%. Sin embargo, en los últimos meses, la economía peruana ha mostrado signos de recuperación. No obstante, la telenovela política, que continúa. Pero el ciudadano no vive de cifras. La gestión de los recursos es clave. Es decir, cómo generamos más riqueza y cómo hacemos para que esta riqueza o este estado de bienestar llegue a más peruanos y ojalá a todos. Creo importante remarcar los últimos acontecimientos acaecidos ya desde hace un tiempo, pero con desenlace el 30 de septiembre pasados, porque también son un síntoma de cuán estable es la economía peruana. El 30 de septiembre, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República. No fue un golpe, como algunos dicen o especulan, pero sí pensamos que podría ser un factor desestabilizador de la economía. En medio de todo el caos, los inversionistas mantuvieron la calma. El sol, nuestra moneda, continúa estable. Y el Banco Central de Reservas del Perú ha mantenido independencia institucional, lo que salvaguarda la estabilidad económica del país. Es decir, la vida política en Perú se ha vuelto un cuadrilátero, pero la economía mantiene un rumbo estable, independiente de que si cerraron o no el Congreso. Nuestro desafío es retomar crecimientos más ambiciosos, entre el 6 y el 7% anual, si es que el contexto político también externo, el contexto externo económico también es favorable, como en la década pasada. Y eso lo lograremos teniendo un rumbo claro a seguir. Si tenemos definidas las reglas del juego para la inversión privada, si se mantiene la estabilidad política y si tenemos paz social. Un desafío mucho más retador y casi utópico, lo digo porque ya oficialmente estamos dentro de los 50 países más corruptos del mundo, es acabar con la corrupción. No es gratuito que nuestros presidentes de los últimos 30 años estén presos, fugados y detenidos en el extranjero con arresto domiciliario, o suicidado por huir de la justicia. Perú pierde unos 5.198 millones de dólares al año en corrupción cometidas por funcionarios públicos en todos los niveles. Las coimas, sobornos, no salen de las utilidades de las empresas, salen del sobrecosto de las obras. La corrupción, lamentablemente, está en la médula de nuestra sociedad. Además, se hace impostergable una reforma integral de la política tributaria que abarque el nivel de las tasas, la definición de su ajuste progresivo,
los gastos tributarios, la ampliación efectiva de la base tributaria y por ende el tema de la evasión y elusión de impuestos, que incorpore además una reestructuración y modernización de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, que vendría a ser lo mismo que la FIP en Argentina. Me parece además que el problema está en el campo político. Nuestros gobernantes no conectan con la población. Los ciudadanos no sienten cerca a los políticos y no se sienten identificados por ellos. Además, que no les tienen confianza. Hay un problema severo de falta de confianza. He allí el reto de los peruanos, de tener mejores tecnócratas, mejores estrategas políticos y mejores personas en la política. Lamentablemente, la actividad política, cada vez más ensombrecida, es una actividad que no atrae a las buenas personas. Además, necesitamos una ciudadanía responsable e instruida, que sepa elegir bien a sus representantes, para después no quejarse. Muchas gracias y espero que con esta exposición haya quedado más o menos claro el tema de Perú, de su crecimiento y de su estancamiento económico. Saludos.